Hermanos y amigos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder reunirnos y traer el mensaje poderoso de la palabra de nuestro Dios. Hacemos siempre nuestra confesión de fe. Con su Biblia en alto diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Hoy día tratamos el tema: la fe da la respuesta. La fe da la respuesta. No somos salvos por la fe, sino por la gracia, obrando por medio de la fe. La fe es un don de Dios y una actitud que debemos de optar. La fe es creer que tenemos la respuesta. Hay mucha gente que no triunfa porque se ven a sí mismos fracasados. Mateo, capítulo 8, verso 17. Mateo, capítulo 8, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bien, en un sentido, Jesús sanaba las enfermedades, porque su inminente muerte sacrificial expiaría los pecados. Ahora, puesto que toda enfermedad es en última instancia consecuencia de la decisión pecaminosa de Adán, Jesús eliminó sus consecuencias, porque padecería en la cruz todo el castigo por el pecado. Ahora, la manera como Mateo aplica Isaías 53, versículo 4, muestra que entendió que la muerte de Jesús era un acto sustitutorio, una expiación en la que fue herido por nuestras maldiciones y castigado por el pecado de todos nosotros. Muy bien, mire, la muerte expiatoria de Jesucristo fue perfecta y suficiente para redimir a la persona íntegra, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, como el pecado y la enfermedad se han convertido en dos gigantes designados por Satanás para destruirle, el perdón y la sanidad son dos bendiciones designados por Dios para redimirle y sanarle. Por eso el creyente debe de proseguir en humildad y en fe para poseer la completa provisión de la expiación de Cristo, incluso la sanidad del cuerpo. Dice la Biblia que Él tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Mira, estas palabras: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nunca deben de apartarse de tus ojos, y mírate sin enfermedad. Amén. Proverbios, capítulo 4, verso 20 al 22. Proverbios, capítulo 4, verso 20 al 22. Dice así la palabra del Señor: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones,
no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Dice medicina a todo su cuerpo. También significa salud. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para tomar la medicina de Dios? Mira lo que dice el verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Hay que estar atento. Y el verso 21 dice, no se aparten de tus ojos. O sea, no hay que apartarnos de la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Guárdalas en medio de tu corazón. Guardarla. Entonces, si haces esto, la palabra de Dios te da vida y salud. Por eso es importante que te veas con la respuesta, no con el problema. Mírate a ti mismo como si ya hubiera recibido la bendición. Amén. Marcos, capítulo 11, verso 24. Marcos, capítulo 11, versículo 24. La palabra de Dios dice así: por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Dice creer, imperativo, presente, que demanda fe, persistente y continua. Y dice, recibiréis. Creer que lo obtienes ya. En otra palabra, hemos de persistir y creer en Dios que nos ha concedido lo que hemos solicitado. Dice, creed y os vendrá. La fe que recibe no es algo que se produce, es humanamente, no, sino que más bien es una fe que confía en nuestro Dios, que imparte en el corazón del creyente. Algunas veces se concede de inmediato la respuesta que desea una fe genuina, pero otras veces no es así. Sin embargo, nuestro Dios da la fe para creer que Él ha oído la oración y concederá lo pedido. La incertidumbre tiene que ver con el tiempo de la respuesta y no con la concesión de lo pedido. Veamos Marcos capítulo 9, verso 23. Marcos capítulo 9, verso 23. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Observa que no dice simplemente que todo es posible al que pide, sino al que cree. Es por la razón de que Dios siempre está obrando para enseñarnos el comienzo de la fe. Y en nuestro entrenamiento de la vida, de la fe, hay espacio para el examen de la fe, para la paciencia de la fe, para el valor de la fe. Y algunas veces tenemos que pagar por muchos estados, pasar por muchos estados, antes de darnos verdaderamente cuenta de lo que es el fin de la fe, a saber, la victoria de la fe. La fibra moral se desarrolla por medio de la disciplina de la fe. Cuando has hecho tu petición a Dios y no has recibido respuesta, ¿qué piensas hacer? Cree en la palabra de Dios. No dejes de creer. Tienes que creer la palabra. Aunque veas lo que veas y sientas lo que sientas, y permaneciendo firme, has de desarrollar una gran experiencia y mayor poder. Eso va a pasar en tu vida. Por eso, en la vida de los personajes bíblicos, Dios obró de esta manera. Abraham, Moisés y Elías no fueron grandes hombres al principio,
sino que fueron hechos grandes por medio de la disciplina de su fe. Y solo de esta manera pudieron ponerse en condiciones para hacer actos para los cargos que Dios le había llamado. Número 1. La fe cambia las circunstancias. La fe cambia las circunstancias. Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Hebreos capítulo 13, versos 5 y verso 6. Dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con los que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios prometió que nunca nos abandonaría y no nos abandonará. Así que cuando sintamos el calor, podemos invocar el poder de Dios para ayudarnos a perseverar, y consideremos para bendición una fe refinada, genuina y honorable para Jesucristo nuestro Señor. Puesto que Dios jamás desea para bien, podemos estar contentos, ¿ve?, de lo presente. Ahora, puesto que el Señor es nuestro, pues jamás podremos nosotros quedar desamparados, porque Él es nuestro Señor, nuestro ayudador. ¿Ve? Ahora, si un amigo, si un tesoro, si un refugio, lo que decimos podemos decirlo con resolución, muchas veces desafiando a todos los que nos contradicen. Quien a Dios teme, a nadie puede temer. Tan grande debería ser nuestro temor respetuoso al Señor, que todas las amenazas de nuestros orgullosos perseguidores sean para nosotros como el silbido del viento. Con la ayuda de Dios, seamos valientes. Y si el mundo se enfurece, dejémoslos con su furor, pero no le temamos. El Señor es nuestro ayudador. Algunas personas dicen: ay, estoy abatido. Ay, estoy derrotado. Ay, el diablo me da unas tantas. Gloria a Dios. Todavía dice: deje de hablar lo incorrecto. Empieza a hablar correctamente. Dile a la persona que está a la par tuya: deja de hablar lo incorrecto. Empieza a hablar correctamente. El Señor es mi ayudador. Los creyentes entonces no tienen por qué temer que Dios los desampare y que los deje, por limitados que sean sus recursos o difíciles sean las circunstancias. La Biblia afirma que el Padre Celestial se interesa por el bienestar de sus hijos. Así que puede decir como el autor de Hebreos, quien cita las palabras del salmista: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Salmo 118, verso 6. Eso puede afirmarlo con confianza en los tiempos de aflicción, en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad. Sí, usted lo puede hacer. Número 2. La fe real está basada en la palabra de Dios. La fe real está basada en la palabra de Dios. Juan, capítulo 20, verso 24 al 29. Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Dice la palabra del Señor: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás,
Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Tomás confiaba en lo que podía ver y tocar, no en lo que nuestro Dios decía. La fe humana y natural no obtiene respuesta alguna. Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció a los discípulos en la habitación cerrada. Y él decía: si no viere en sus manos. Cuando Jesús ahora se apareció a los demás discípulos, le mostró sus manos y le mostró su costado. Sin duda se lo comentarían a Tomás. De ahí entonces el requisito que él pedía. Pero cuando el Señor se presentó, él dijo: Señor mío y Dios mío. Con sobrecogido asombro, Tomás no solo creyó que Cristo había resucitado de los muertos, sino también vio que la resurrección demostraba su divinidad. Por eso, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso incluye a todos los que han creído en Cristo desde su ascensión al Padre. Amén. Mira, las Escrituras declaran que Jesús es Dios. Este es el fundamento de la fe cristiana y es de suma importancia para la salvación del creyente. Si Cristo no hubiera sido divino, no habría podido hacer expiación por los pecados del mundo. Pero si lo hizo, Cristo vive. Diga: Cristo vive. Número 3. La fe confía en la respuesta. La fe confía en la respuesta. Hebreos capítulo 4, verso 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. La palabra de Dios dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice, por tanto, se refiere al sujeto, al sumo sacerdocio de Cristo. Teniendo, dice, gran sumo sacerdote, indica posesión. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote de Israel atravesaba atrios y velos hasta el lugar santísimo. El nuestro ha traspasado los cielos hasta la presencia misma de Dios, donde se sienta a la diestra del Padre. Después que Cristo se apropió el castigo de los pecados de toda la humanidad para dar vida como sacrificio, entró en el cielo, donde intercede en la presencia de Dios a favor de los que creen. La fe que cada cristiano recibe no es algo que se produce humanamente, sino que es una fe que tiene confianza, que tiene seguridad, el cual nuestro Creador, Dios del universo, imparte en el corazón del creyente. Recuerda, la fe en tu corazón que es pronunciada a través de tus labios traerá la respuesta a tu vida. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el siguiente domingo. Bendecidos y bendecidas.